la Pascua en mi vida. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje del día de hoy? La Pascua en mi vida. Una vez más, la Pascua en mi vida. Yo invito a que todos pongan mucha atención, principalmente a las personas nuevas, para que puedan, amados hermanos, podamos comprender lo que la palabra de Dios trae desde sus orígenes. Y Deuteronomio 16:1 dice la palabra del Señor: en el nombre de Dios Padre, Jesucristo su Hijo y del Espíritu Santo, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Es un mandamiento de guardar la Pascua, ¿ok? Yo les pido que pongan mucha atención, por favor, se lo suplico. La palabra de Dios es espíritu, y para este tiempo esta palabra, créanme que es importante. La ley humana establece requisitos, amén. Si yo quiero viajar a otro país, la ley humana establece requisitos, y si no los cumplo, simplemente no me dejan entrar, amén. Así también las leyes de Dios establecen requisitos, y que nosotros tenemos que aprenderlos para que podamos, amado hermano, gozar de los privilegios que Dios da, amén. Entonces es importante que aprendamos esos beneficios, esos privilegios. Como punto número 1, amado hermano, hago la pregunta: ¿qué es la Pascua? Amén. Usted dirá: ¿qué es eso de la Pascua? Amado hermano, amigo, persona que me escucha, la Pascua no es otra cosa más que un mandato de Dios para su pueblo. Amén. El pueblo, Dios siempre ha escogido y ha querido tener una relación personal con el hombre. Desde sus orígenes nosotros sabemos que Dios tenía comunión directa con Adán y Eva, amén. Pero llegó un tiempo en que el hombre cayó y le dio la espalda a Dios, como hoy en día mucha gente le ha dado la espalda a Dios y le sigue dando la espalda a Dios. No nos vamos a admirar por ello, porque proféticamente dice la Biblia, escúcheme, que aún cuando vengan, yo he hablado de los juicios del Apocalipsis, cosas muy tremendas, dice que aún así va a haber gente que le va a dar la espalda a Dios, amén. No va a querer obedecer a Dios, entonces no nos admiramos. Pero hoy predicamos, ¿sabe? Porque hay mucha gente que ya conoce a Dios y mucha gente que va a conocer a Dios, gente que Dios la va a salvar, y entre ellos está usted y entre ellos estoy yo, amén. Mire al que está a su lado, obsérvelo y dígale: gracias a Dios porque tú estás reservado para salvación, amén. Míralo. Y aunque no hable tan fuerte, despacito, amén, o déle nada más una sonrisa, amén, y gracias a Dios. Y así en el mundo entero hay gente que va a estar reservada. Y hubo un tiempo, amados hermanos, que Dios escogió a su pueblo Israel. Y ese pueblo Israel escogió para que pudiera ser parte de su pueblo, para gloria a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones. Pero este pueblo de Israel fue a Egipto porque hubo una hambruna, amado hermano. Y en Egipto el rey, el faraón de Egipto, empezó a abusar del pueblo de Dios. Empezó a darle mucho trabajo, empezó a maltratarlo, empezó a esclavizarlo. Y mire, el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, y el pueblo de Dios, que es usted, que soy yo, amado hermano, cuando clamamos a Dios, Dios responde, a su nombre de gloria. Cuando le lloramos a Dios por ser sus hijos, Dios escucha, Dios abre su oído, Dios abre su presencia, Dios abre su poder. Alabanzas al Cordero de Dios. Y este pueblo de Israel, al sufrir oprobio, clamó y le lloró a Dios por misericordia, por salvación. Y dice la palabra del Señor, busque Éxodo 12:5, por favor. Voy a leer Éxodo 12:5, 12 y 13. En el nombre del Señor dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios. Escuchen todos los dioses de Egipto, yo Jehová. El versículo 13, 12:13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis,
y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué significa la palabra Pascua? Diga usted, pasar. Que el Señor iba a pasar, que Dios iba a pasar a ejecutar juicios sobre el ser humano. Amén. Sobre el ser humano, como el día de hoy, amados hermanos, vivimos en un tiempo de juicio, pero yo quiero que comprenda esta palabra, porque Dios dice, cuando yo envío juicio, voy a pasar, amén, pero voy a encontrar una gente que está entregada a mi palabra, una gente que está en obediencia a mi presencia, una gente que está clamando, no cuando ya se le vino la plaga, sino está sirviendo y clamando a Dios antes de que venga la plaga, y el Señor dice, y entonces yo pasaré y pasaré de largo al nombre de Cristo de gloria. Santo es el nombre del Señor. La Pascua es la fiesta más importante para el pueblo de Israel, y la Pascua en su significado, amado hermano, es de gran significado para la iglesia. Porque ¿qué pasó? El pueblo, fíjese, que no conoce a Dios, desobedeció, que son los egipcios. El egipcio representa a toda la gente que le ha dado la espalda a Dios. El Egipto representa a la gente idólatra, representa a la gente que no escucha palabra de Dios, que no abre su Biblia para leer, que ni siquiera sabe orar. Representa a la gente que nada más está en diversiones, que está en cotorreo, como le dicen, viviendo la vida loca, dándole la espalda a Dios. Eso representa Egipto. Pero hay un pueblo que es el pueblo de Israel, representa el pueblo escogido de Dios. Amén. Cuando el Señor pasaba con juicio por medio de su ángel, dio instrucciones. El mes de abril aproximadamente era para el pueblo de Israel el día 10 de abril. Escogían por familia un cordero sin defecto y sin mancha. Ellos tenían que sacrificarlo, y la sangre que derramaban de ese cordero sin tacha, sin defecto, tenían que ponerla en los dinteles y en los bordes de esa casa. Alabanzas al Cordero de Dios. Amén. Decir que solamente los que obedecieran ese mandato, Dios iba a hacer grandes obras con ellos. Amén. El pueblo de Israel evidentemente que sí obedeció, y el mérito fue la obediencia. Cuando viene el tiempo de juicio o plagas de Dios, hay una diferencia entre el que sabe obedecer y el que no sabe obedecer. Amén. Y entonces el ángel del Señor pasó sobre Egipto, amados hermanos, y encontró cientos y miles de casas que no estaban preparadas. Cientos y miles de casas que no conocían palabra de Dios, que aun cuando escucharon el mandato no lo obedecieron, y ahí murió cada primogénito de cada casa, y principalmente de los egipcios. No así del pueblo de Israel. Al nombre de Cristo de la gloria. La Pascua representa el cubrimiento de Dios sobre cualquier juicio, sobre cualquier plaga. ¿Sí me explico, amado hermano? Y yo creo lo siguiente, que a menos que Dios haya decidido, ¿verdad?, que nuestras vidas en estos tiempos se vayan, si no es así, el juicio no llega, porque el juicio no es para la iglesia, el juicio no es para aquel que está con el Señor. Al nombre de Cristo de la gloria, aquel que está obedeciendo, salvo que sea el tiempo de su partida. Alabe al Señor porque Él vive. Glorifica a Dios porque su misericordia es para siempre. El mérito del pueblo de Israel fue obedecer, creer a lo que vendría, y Dios cumplió la palabra. Ninguno de los que obedecieron perecieron. Santo es el nombre del Señor. Número 2, Jesús es el Cordero Pascual. Amén. En ese tiempo cada familia ofreció un cordero sin defecto, derramó la sangre. Pero para este tiempo ahora Jesucristo representa ese sacrificio perfecto. Yo quiero decirle que Jesús lo estableció en la última cena del Señor. Cada vez que la iglesia toma la cena del Señor, recuerda la última muerte, o recuerda ese Cordero Pascual en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En la última cena pascual Jesús se refirió a su cuerpo como pan y a su sangre como vino. Él era el Cordero de la Pascua, comido simbólicamente por sus discípulos como una cena del pacto. Su muerte en la cruz el día siguiente fue la base para el nuevo pacto, amados hermanos.
Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Jesús representaba ese último Cordero. Y vamos a leer unas citas. Yo le invito a que vaya a Juan 1:29 y 36. Sonríe, amado hermano, Cristo le ama. Amén. Sonríe, amado hermano, Jesús está vivo, Jesús es real. Gócese en el Señor el día de hoy, alábele porque su misericordia es para siempre. También usted sonría porque Cristo le ama. Usted también sonría porque Cristo le ama. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Santo es el nombre de Jesucristo. Y también en Apocalipsis, amado hermano, yo le invito a que busque, por favor, Apocalipsis 5, del 6 al 10, vamos a leer. En Apocalipsis, cuando usted lee a Jesucristo, se le refiere mucho como el Cordero. Amén. Porque Él fue el último Cordero que se sacrificó. Hoy en día Dios ya no nos pide que ofrezcamos un Cordero para sacrificar, porque Cristo ya fue el último Cordero que se sacrificó. Dice Apocalipsis, amado hermano, y miré el versículo 6, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda linaje y lengua y pueblo y nación. Versículo 10. Y muerte en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo representa ese Cordero Pascual. Al nombre de Cristo dele gloria. Hoy en día lo que tenemos que hacer es recibir ese sacrificio. Amén. Decir: Jesús es suficiente. Usted ha muerto, usted dio su vida, usted derramó su sangre. Ahora yo recibo ese sacrificio, amén. Yo recibo ese Cordero Pascual. Yo recibo esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? La sangre preciosa tiene autoridad y poder. Nosotros en actividad espiritual, amado hermano, cuando una persona está en ocultismo, se pone a consultar, ¿verdad?, brujos, tiene acertijos, la Santa Muerte, o se mete en cosas ocultas. Cuando esa persona llega a Cristo, tiene que ser liberada. Santo es el nombre del Señor. Amén. Pero cuando esa persona va a ser liberada, a veces los demonios reclaman el cuerpo y se posesionan sobre esa persona. Y esa persona, cuando se va a liberar, amado hermano, y cuando se le dice: repita el nombre de Jesús, esa persona sí puede repetir el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús, muchas personas inclusive en esta tierra se llaman Jesús, ¿verdad que sí? Y entonces él dice: puede ser Jesús X o el de esta tierra, o mi vecino, y el demonio tal vez se ríe, ¿verdad? Pero cuando tú le dices: repite el nombre de Jesucristo, el demonio empieza a temblar un poco, porque entonces empieza a relacionar, ¿verdad?, que no es cualquier persona, sino ya tal vez el ungido de Dios, y ahí tal vez no puede repetir el nombre de Jesucristo. Pero si quieres ir un poco más allá, dile: repite la sangre de Jesucristo de Nazaret, y el demonio empieza a temblar, el demonio se empieza a poner mal, porque hay poder en la sangre derramada en la cruz del Calvario, que es la sangre de Jesucristo. Santo es el nombre del Señor. Alabe a Dios porque Él vive. En toda plaga y juicio, escúcheme, en todo ataque espiritual, escúcheme y póngame atención. Cuando va a llegar al hombre, cuando va a llegar a la familia,
Cuando el Señor ve que ese hombre está cubierto con la sangre de Cristo, que ese hombre está esforzándose, esa mujer, por caminar con Dios, y si es juicio o plaga, no llega. ¿Sabe por qué no llega? Porque Dios ve la sangre y pasa de largo. Porque Dios envía el juicio y pasa de largo. Porque Dios envía la plaga y pasa de largo. Porque ve la sangre de Cristo en tu vida y ve la sangre de Cristo en mi vida. Alabanzas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dele gloria al Señor ahí en su lugar. Gloria al nombre del Señor. El Cordero Pascual del Nuevo Testamento, dice la palabra en 1 Corintios 5:7. Espero que le dé tiempo a buscarlo. 1 Corintios 5:7. Gloria al nombre del Señor. Alabe a Dios porque Él vive. Dice la palabra: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, y esto quiero que lo repita, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Alabanzas al Cordero de Dios. Isaías 53, 4-7, amado hermano. Vamos a buscar esa cita también. Es el uso sustitutorio del holocausto del Cordero sin defecto en la idea del siervo sufriente. No, gloria al nombre del Señor. Voy a buscarlo en la Biblia. Esa cita no la plasmé en mi hoja. Al nombre de Cristo de gloria. Alabe a Dios porque Él vive. Glorifique al Señor porque su misericordia es para siempre. Isaías 53, gloria al nombre del Señor, del 4-7, fíjese lo que dice la palabra. Ciertamente habla de nuestro Señor Jesucristo. Él ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Repita conmigo: mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabe a Dios porque Él vive. Amén. Yo le invito, iglesia amada que está aquí presente, yo invito, iglesia que está allá también, que se espere a la conclusión de este mensaje. Va a ser fuerte, sí, va a ser fuerte, pero amado hermano, es necesario que usted lo escuche, que usted aprenda esa palabra. Amén. ¿Por qué? Porque no se vale, amado hermano. Yo he visto ahorita los casos para la iglesia que les ha tocado esta plaga, ¿sabe? He visto que ha habido una diferencia entre ciertos cristianos y ha habido una diferencia entre ciertos cristianos. Amén. He hablado con dos mujeres, pero son dos mujeres llenas de fe. Hace un rato hablábamos con mi hermana que veníamos para este lugar. Son mujeres que no ahorita por la plaga son gente de fe, ¿sí me explico? Sino son gente de fe desde que se entregaron a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y una de ellas, ¿sabe qué dijo? Estaba mal, estaba al borde de la muerte, estaba por irse, ella no quiso hospitalizarse, pero ella le clamó a Dios y le dijo lo siguiente, escúcheme, es una mujer de fe, siempre de fe. Por eso usted y yo tenemos que ser gente de ¿qué? De fe. Gente que cree en la sangre preciosa, gente que cree en el Cordero sacrificado por nosotros, para que cuando venga la plaga, la Pascua en nuestra vida representa que pasa el juicio de Dios, ¿verdad? Y en usted y en mí Dios ve la sangre preciosa del Cordero de Dios y dice: a ti no te toco, para ti no viene juicio. ¿Por qué? Porque no viene juicio, porque tú estás lavado y comprado con la sangre de Cristo. Alabe a Dios porque Él vive. Y esta mujer dice con lágrimas en mis ojos, y ya sentía que me iba y nada más le pedí algo al Señor y le dije: no quiero morir con los impíos.
Nada más dame esa oportunidad. Yo no quiero, si tú quieres llévame más adelante, pero con los impíos yo no quiero morir. Y amado hermano, esa mujer da testimonio cómo es que Dios le dio vida. Amén. Y ella se comprometió a Dios de tratar de jalar a su iglesia, a su familia a la iglesia. Y ya estamos haciendo reunión en su casa porque ella quiere que sus hijos, su familia, ¿verdad?, conozcan de Dios. Para eso Dios le dio vida. Santo es el nombre del Señor. Amén. Alabe a Dios porque Él vive. Glorifique al Señor. Diga usted conmigo, nuevo pacto. Dios hizo un nuevo pacto, amén, con su iglesia. Jeremías profetizó de un nuevo pacto, bajo el cual la ley se escribiría en el corazón del pueblo y Dios perdonaría su pecado para siempre. Yo le invito a que busque Jeremías 31, por favor. Jeremías 31, del 31 al 34. Y trate de alcanzarme. Voy un poco rápido, llevo ventaja sobre usted porque ya traigo la palabra aquí escrita. Y alguno que no está buscando, ponga atención, amén, a la palabra, porque la palabra es vida, porque la palabra es poder, porque la palabra es esperanza. Al nombre de Cristo de la gloria. Alabe a Dios porque Él vive. Dice la palabra del Señor, esta palabra es hermosa, ahí yo quiero estar. Santo es el nombre del Señor. En lo que usted busca, yo le platico un testimonio, amén. Recientemente, cuando Dios ponía en nuestro corazón empezar a trabajar por esta zona, amado hermano, y más hacia allá, hubo un predicador que me llevó y me dice: tú te dedicas a eso, quiero llevarte a misiones adelante de Matamoros, en el estado de Puebla. Y le dije: bueno, vamos. Y fuimos, amado hermano. Pero en el camino Él me fue platicando de cómo se mueve la delincuencia, de cómo hay pueblos dedicados a la maldad. ¿Sí me explico? Y me habló de un pueblo que se dedica al secuestro. Dice: hoy en día andan secuestrando hasta por 5,000 pesos. Dice: antes secuestraban a los ricos, a los que tenían mucha plata. Dice: pero hoy secuestran a cualquiera por 5,000 pesos y algunos hasta los andan matando. Y entonces yo me empecé a preocupar un poquito. ¿Qué haría usted? ¿Se preocuparía también? La mayoría de los que veo acá creo que no se preocuparían porque ustedes son gente muy fuerte. Amén. Pero el predicador, el pastor, como que se empezó a preocupar un poco. Y me enseñó, y pasamos por ese pueblo. Y en ese pueblo, ¿sabes? Nada más hay una entrada con tranca y hay una salida con tranca. Y yo creo que él me empezó a espantar, a tratar de espantar, para que yo le dijera: ¿sabes qué? Mejor no regresamos, ¿verdad? Yo no quiero ir para allá. Amado hermano, la verdad que me relajé porque el más nervioso iba él. Terminamos ese domingo muy noche, a las 10 de la noche, para regresar. Amado hermano, y teníamos que pasar por ese pueblo. Y yo lo veía a él muy preocupado. Y le digo: ¿por qué estás preocupado? Y él me dice: pues porque en este pueblo ya me cerraron una vez el paso y me dieron una corretiza, una camioneta, y me tuve que dar la vuelta todo hasta llegar a un pueblo donde me ayudaron. Y entonces es serio lo que te estoy platicando. Y me dice: yo no sé si regresar porque es noche o mejor nos esperamos. Y yo sinceramente le voy a ser honesto, yo estaba bien tranquilo. Dije: pues hay presiones de tú, yo, si nos vamos, nos vamos. Si nos quedamos, nos quedamos. Yo estoy tranquilo. A ver, hay poder en la sangre de Cristo. Y ese día regresamos, hermanos. Y regresé yo tranquilo. Ya cuando veníamos más hacia la ciudad, ya más tranquilo. Amén. Alaba a Dios porque Él vive. Pero escúcheme, eso me hizo reaccionar sobre lo siguiente. Le hice una oración a Dios y le dije: yo sé, Padre, que en el ministerio puede haber peligro, que podemos pasar circunstancias, pero le dije: te pido algo, Señor. Yo no quiero morir en manos de un impío ni un incircunciso. Así no. Llévame como quieras, Señor. Cuando el tiempo que usted quiera llevarme está bien, pero no en manos de un impío que Él vaya a tomar determinación sobre mi vida. Así no. Santo es el nombre de Jesucristo. Amén. Igual el día de hoy, vamos a leer esta palabra. Dice la palabra del Señor: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Alabanzas al Cordero de Dios. Santo es el nombre de Jesucristo. En ese pacto quiero estar. Perdonaré todo su pecado y nunca más me acordaré de sus rebeliones. ¿Cuántos quieren estar en ese pacto, amado hermano? Ahí yo quiero estar, donde Dios escriba su palabra y su ley en mi corazón, no en letra, amén, porque a veces la letra mata, muere, se acaba, o si no la leemos o no la aprendemos. Pero si está en nuestros corazones, dice Jeremías vio tiempo difícil para esos días, amén. Él ya no quería ni predicar, él dijo que quería resistir la palabra, pero dice un texto que había un fuego dentro de él que hizo que la palabra no pueda quedarse, sino él tenía que predicar, era más fuerte que él, dice, peleé contigo y me venciste. ¿Sí me explico, amado hermano? Al nombre de Cristo de la gloria, alaba a Dios porque él vive, glorifica al Santo de Israel. Y quiero leer otra cita en Éxodo 24 del 3 al 8, por favor. Éxodo, segundo libro de la Biblia, 24 del 3 al 8. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Sí se da cuenta? El primer pacto fue con sangre literal sobre las 12 tribus de Israel. Pero ahora el nuevo pacto fue establecido con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo 26, 28, amados hermanos, y ahí Jesús establece el nuevo pacto. Alabanzas al Cordero de Dios. Dice la palabra en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, amado hermano, derramó su preciosa sangre, y eso representa el nuevo pacto. Amén. Para que usted, amado hermano, no pase sobre los juicios de Dios, para que usted no pase sobre una plaga, amado hermano, ni aún en la eternidad. ¿Sí me explico? Al nombre de Cristo de la gloria. Dicen los que han muerto que cuando ya han tenido la oportunidad de recibir juicio, escúchenme, que desde que miran a un ángel o la presencia de Dios, ellos ya saben para dónde van. Ni siquiera quieren oír la voz, ni siquiera quieren mirar al Redentor eterno. Dicen ellos, desde que yo lo miraba, yo sabía para dónde iba. Dice, lo curioso es que iba yo a una iglesia. Había yo leído la Biblia, la palabra, pero desde que lo miré me di cuenta que había pecado sobre de mí, porque no había sido honesto con Dios. ¿Sí me explico? Porque no había entregado mi vida, no había entregado mi ser al nombre de Cristo de gloria. La evidencia de que alguien ha pasado por la sangre, la evidencia de que alguien vive en el nuevo pacto, es que ya no vive para el pecado, sino vive para Dios que le tomó. Santo es el nombre de Jesucristo. Usted quiere pasar de largo, que Dios pase de largo sobre usted. Viva para Dios, amén. Santifique su vida para el Señor. ¿Sabe cuál es el tiempo donde se tiene que buscar más a Dios? En el tiempo de crisis.
en el tiempo de dificultad, en el tiempo donde viene juicio sobre este mundo, es cuando usted y yo debemos aprender a buscar más al Santo de Israel. Gloria al nombre de Jesucristo. Alabe a Dios porque Él vive. Y quiero que busque Hebreos 9, de 12 al 14. En las líneas de Dios, amado hermano, no importa cuántos años vivamos, para Dios es como un minuto, un cassette pasa toda tu vida. ¿Sí me explico, amado hermano? Y el momento más importante es cuando usted se circuncidó en Dios en su corazón, cuando usted aceptó a Cristo y le prometió seguirle y servirle, venga lo que venga y pase lo que pase. Hebreos 9, 12 al 14, y dice la palabra: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, habla de Cristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo, a su nombre de gloria. ¿Cuántos de los que están acá pueden decir conmigo: Dios, yo entro en el nuevo pacto para servir al Dios vivo, al Dios de gracia, al Dios de gloria? Alabanzas al Cordero de Dios. Si usted está sintiendo esta palabra, levante su mano, amado hermano, amada hermana, y levántese delante de Dios y dígale: escriba el poder de su palabra en mi corazón, Padre, para cuando venga juicio no necesito estar en un momento donde mi suspiro ya se va para entregar mi vida. Desde antes la entrego, Señor, desde antes me circuncido, desde antes recibo ese sacrificio, para que cuando venga la plaga pase de largo y no toque a su iglesia. Gloria al nombre de Jesucristo. Eso es serio, hermano, es con Dios. Esto tenía Dios. No importa el predicador si tenía o no tenía, quien tenía sea Dios. Santo es el nombre del Señor. Y ahí vea a una mujer, ahí vea a un niño inclusive, ahí vea a un varón que hoy está entendiendo la palabra de Dios, para que cuando vengan días mejores que estamos esperando, aún así se vea que usted está circuncidado, usted está en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Al nombre de Cristo de la gloria. Gálatas 3:13, por favor. Vamos a leer del 11 al 14 de Gálatas. Al nombre de Cristo de la gloria. Tal vez hoy yo le pido que no grite tanto por aquello, ¿verdad?, de los contagios, pero a veces no es necesario gritar, sino que Dios vea nuestro corazón y que usted pueda rendirse a Él. Amén. Y usted pueda creer a su palabra. Gloria al nombre del Señor. Hubo un hombre, amados hermanos, un rey que se llama Rey Ezequías, que él le apeló a Dios y le dijo: tú sabes que he andado íntegro delante de tu presencia, porque el profeta le dijo al rey que de cierto ibas a morir, pero Dios es bueno. ¿Sí me explico? Ya había determinado sus días para ese rey, y ese rey apeló a Dios y le dijo: tú sabes que he caminado en tu integridad, usted sabe que he andado en sus caminos, dame más días. Y Dios le dio, si no mal recuerdo, 7 años más. ¿Sí me explico? Porque Dios es bueno. Santo es el nombre del Señor. El versículo 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Al nombre de Cristo de la gloria. Por este sacrificio hecho una vez por todas, Jesús quitó el pecado de su pueblo, amado hermano, y estableció un pacto nuevo, dado que Dios resucitó a Jesús de los muertos y lo sentó a su mano derecha.
Jesús es el cumplimiento del pacto de Dios prometido a David. Por eso estamos en ese nuevo pacto y por eso Jesús es nuestra Pascua. Alabanzas al Cordero de Dios. Con esta palabra, hermano, camine en seguridad para este tiempo. Amén. Quiero concluir, amado hermano, y esto es muy serio. Para los pactos con Dios, aquel que es impío. Hemos estado ahorita predicando en los pactos para gente que no conoce de Dios, ¿verdad? Hubo un hombre, amados hermanos, que apenas Dios le llamó y teníamos la duda si es que él estaría con Dios o no. Muy probablemente no, porque la gente no entiende el tiempo de su visitación. La gente no sabe que Dios le está preparando para vida eterna. Tal vez él pensó que nada más era una palabra y que él podía seguir con su vida normal. Sí me impacta porque yo lo vi hace unos días, unas semanas. Me acompañó, creo, mi hija. Él me recibió. Pero él no sabía que pronto Dios le iba a pedir ya su vida. Entonces esto es más importante, tiene que ser de todo corazón. Los que están acá, amén. Diga usted: Jesús es mi Pascua. Jesús es mi Pascua. La base por qué esta plaga no te alcance no está en que se suspendieron las reuniones en los templos. No que los ministros estén en casa. A donde vayas te va a alcanzar si es juicio y si es que hubo una vida leudada. ¿Qué quiero decir con una vida leudada? ¿Usted cree que porque alguien predica la palabra necesariamente está listo para ir con Dios? No. Pastor, ¿usted está exento de todo esto? No, no estoy exento. Jesús es mi Pascua, pero tengo que caminar con una vida correcta delante de su presencia. ¿Sí me explico, amado hermano? Por eso usted puede ver a siervos de Dios que se están yendo, algunos por juicio, otros porque ya Dios decidió llevarlos. Alabe a Dios porque Él vive. Y yo le platico el testimonio de un siervo. No sé si ya lo he platicado. Yo lo amo a ese siervo. Y en mi humanidad yo le dije a ese siervo: cuídese, no ande para allá para acá, las reglas que están dando, ¿verdad? Porque esto es como una gripa, amén. Y las gripas no hay que darles a otros porque se contagian, así es esto. Y en mi humanidad, porque le amo, yo le decía: cuídese, por favor, no vaya para acá y para allá para que no se enferme. Y él, ¿saben qué me dijo? Y ese es el pensamiento de la iglesia del Señor. Yo quiero tener ese pensamiento. ¿Saben qué me dijo? 70 y tantos, casi 80 años Dios me ha dado. Han sido muy buenos. Yo voy a servir a Jehová, Dios de los ejércitos. Mi vida le pertenece. Y si a Él le place que en estos días yo tenga que ir a su presencia, sea bienvenida. ¿Sí me explico, amado hermano? Al nombre de Cristo de gloria. Pero si no le place, aunque sea un juicio y otros estén muriendo, a mí no me va a alcanzar ni me va a llegar. Amén. A partir de ahí cerré mi boquita, dije: no, nada más estoy orando por él, que Dios lo guarde, que Dios lo proteja donde quiera que vaya, y no lo voy a detener. Amén. Entre semana hay una ancianita, escúcheme, yo no soy su pastor de ella, pero ella está yendo entre semana a evangelismo. Y a partir de ahí, como está yendo, me la tomo en serio y le he dado consejos a ella. Amén. Le he dado los consejos humanos, pero yo veo que esa mujer está ancianita, grande, me sorprende. Ella anda predicando la palabra de Dios y creo que no tiene miedo, no tiene temor, porque ella sabe que su vida está escondida en nuestro Señor Jesucristo. Alabe a Dios porque vive. Amén. Gloria al nombre del Señor. Esto ya está alcanzando a miles de personas y es una plaga de mortandad. Pero si es juicio, usted tenga la fe y la seguridad como yo, que el Señor pasará sobre nosotros, amén. Pasará sobre nuestra casa y pasará ¿de qué? De largo, porque verá en nosotros la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso sucede en las plagas y en los juicios. Amén. Esto ya está alcanzando también a la iglesia y seguirá.
Pero la clave no es el miedo de reunirse, sino clamar por un verdadero arrepentimiento, y no llegará la plaga como juicio, salvo que ya en los tiempos sea el tiempo de la partida. Amén. Nos han enseñado que cuando alguien muere, era la persona perfecta, o porque era un predicador se tendrá que ir al cielo, y la realidad no es esa. ¿Sí me explico, amado hermano? Los juicios vienen para pesar en balanza al ser humano si verdaderamente andaba recto delante de Dios o simplemente andaba jugando delante de Dios. Amén. Y todos pasamos por ahí. Vuelvo a repetir, predicador, ¿usted está exento de esto? No estoy exento. No estoy exento de esto, pero yo tengo que estar en la sangre de Cristo. Amén. Y caminando día a día con Él, para que cuando venga el juicio y la plaga, pase de largo y no me toque. Santo es el nombre de Jesucristo. Alabe a Dios porque Él vive. Usted piensa que porque era sacerdote y porque se vestía con vestiduras largas, ¿verdad? Y aparentaba santidad cuando oficiaba la misa y hacía, ¿verdad? Santo, santo, santo. ¿Usted cree que por eso Él ya va a ser librado del juicio? La respuesta es no. Si ese sacerdote andaba de borracho, si ese sacerdote andaba de mentiroso, si ese sacerdote andaba de adúltero, si ese sacerdote andaba en pecado, el juicio lo va a alcanzar aunque se esconda o no se esconda. Nosotros, amado hermano, vemos la historia de Jonás, que quiso huir de la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Y se fue hasta lo más lejos y huyó. Y a donde quiera que él iba a ir, el juicio iba a llegar, porque él tenía que obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al nombre de Cristo de la gloria. Alabe a Dios porque Él vive. Gloria a Dios. En funerales no me gusta hacer alusión al que murió, hermano. Su suerte eterna ya está determinada. Me dirijo a los vivos, amado hermano. ¿Por qué me dirijo a los vivos? Porque los vivos tienen esperanza, ¿sí me explico? Y por eso nos estamos esforzando, poniendo un granito de arena hacia usted que está hoy acá. Y yo le invito, busque más a Dios, pero de todo corazón. Se tendrá usted que enfrentar un momento, si obedecer a la pareja, al novio, al vecino, al familiar, o pasar sobre la bendita palabra de Dios y obedecer a aquel que murió en la cruz del Calvario por amor a usted. Usted elija a quién va a servir, amén. Pero que Dios encuentre un corazón perfecto en usted. Mira, amado hermano, este predicador predicaba más fuerte que yo. Gritaba muy duro. Conocí su historia, pero él vivía dos vidas. Predicaba en la iglesia y él tenía un problema, y sí lo voy a exponer. Tenía un problema con los varones. Se inclinó hacia los varones. Él sufrió una violación de niño por su tío, y ese espíritu inmundo le siguió hasta grande. Y él predicaba, pero atrás andaba haciendo otras cosas. Fue mi amigo. Lo acompañé, amados hermanos, el día de hacer todos los trámites. Desde que me llamaron por teléfono, me dijeron: tantos días esta persona no ha salido de su casa, no ha hablado, es raro, él siempre se reporta. Fueron a verlo al lugar donde él vivía, y me imaginé lo peor y cómo fue. La muerte le alcanzó, un derrame cerebral fulminante. Quiso hablar por teléfono, no sé si tenía crédito o no. Él lo encontraron tirado de su cama, sangrado, queriendo el celular a un lado, queriendo pedir auxilio, mas no había tiempo de posposición para él. Él no se arrepintió. Yo pensé, ¿saben? Él había hecho algo a un joven, y ellos eran gente que manejaba armas, y en mí existía la duda. ¿Se murió solo o fueron por él y lo mataron? ¿Sí me explico? No, él se murió solo, pero existía la duda que si alguien había ido a matarlo. Cuando Dios viene y lleva el tiempo de juicio, amado hermano, ya no hay tiempo de posposición. Y he visto a muchos que en el lecho, ya cuando Dios les llamó a juicio, quieren arrepentirse, pero Dios no los va a tomar ya en cuenta. ¿Por qué?
Porque lo están haciendo porque sienten que su último suspiro se está yendo. En pocas palabras, lo están haciendo por conveniencia. El verdadero arrepentimiento es ahorita tú aquí y yo aquí, decir: Señor, quiero caminar en tu Pascua, en Jesucristo, en tu palabra. Quiero hacer un pacto con usted, Señor. ¿Sí me explico, amado hermano? Y este lugar hoy se vuelve un lugar santo. Y yo le pido a todos, yo sé que todos me están poniendo atención, y gracias a Dios, que hoy le diga: Señor, yo quiero vivir bajo esa Pascua, que es Cristo, bajo ese pacto. Pero que Dios mire en ti no solo palabras, sino mire corazón, entrega. Ya está expuesta la palabra. Ahora usted decida. Muchas iglesias no está yendo a las iglesias, al lugar de reunión, porque tienen miedo. Si el juicio está determinado sobre ti, te va a alcanzar a donde quiera que vayas. Mucha iglesia se está infectando en sus trabajos, en la tienda, en todos los lugares. No es la iglesia. ¿Sí me explico? Ya está determinado. Hoy es tiempo de vivir la Pascua en Cristo, para que cuando venga pase de largo. Amén. Y seamos salvos. Háblele a Dios conforme usted se sienta y haya vivido y haya entendido la palabra. Háblele. Yo voy a hablarle también a Dios. Señor, bendecimos su santo nombre. Siempre hemos predicado de esta manera. Bonito, porque lo bonito no lo iba a alcanzar. La plaga del juicio, porque llevaba doble vida, porque estaba jugando con Dios y está dictada su suerte. Mas siempre hemos pedido por misericordia, Señor. Oramos por este mundo y por esta nación, pidiendo misericordia, Señor. Y prepara los corazones. Mucha iglesia, su corazón no fue correcto, Dios. No fue correcto, y llegó el tiempo de su llamado y lo alcanzó. Lo tomó. Mas el día de hoy queremos que Jesús sea nuestra Pascua. Queremos tomar ese sacrificio, esa sangre preciosa, para que cuando venga la plaga y pueda pasar de largo, Señor. No en juicio, Padre, nuestra vida sea tomada, sino en el tiempo en que usted haga nuestro llamado. Pero que cuando usted nos llame, Señor, seamos aceptos delante de su presencia. Que cuando su preciosos ojos, su preciosa presencia cruce nuestra vida, Señor, podamos sentir gozo y alegría, y no aquel que siente llanto y tristeza porque sabe cuál es su destino. Los impíos lo van a saber, los predicadores lo van a saber, los pastores lo van a saber, la iglesia lo va a saber. Y lo peor del caso, que va a pasar todo esto y mucha iglesia va a volver a lo mismo, y a lo mismo va a seguir. No queremos eso, Señor. Levanta un pueblo que viva bajo este nuevo pacto, bajo la Pascua que es Cristo, para que cuando pase el juicio, Señor, verás la sangre y pasará largo y no nos tocará. Gracias, Jehová Dios de los ejércitos. En el nombre de Jesús de Nazaret te bendecimos y te exaltamos. Dios les bendiga. Comparta la palabra. Es muy fácil, nada más dele clic y compártala. Gracias, Santo de Israel. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, te bendecimos.